Yo le agradezco que complemente la información y esté con nosotros a la doctora Fernanda Carral, socia de Médicos Internistas. Doctora, le saludo con afecto. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Muchos saludos a todos. Aquí, gracias, doctora. Doctora, hemos aprendido, muchísimas gracias, doctora. Hemos aprendido, por ejemplo, que es inevitable que Omicron se presente en México, si no es que ya está presente de alguna manera con algunos casos, y que evidentemente estos casos se irán multiplicando, primero en los lugares más densamente poblados, como la Ciudad de México, el centro, y otras las fronteras, y que inevitablemente en breve estaremos viviendo muchos casos de Omicron en el país. Esta es una primera gran realidad. Una segunda gran realidad es que siguen siendo las medidas que se han tomado hasta este momento importantes en cada uno de nosotros, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el no estar en lugares saturados. Sin embargo, también es inevitable que por estas fechas estaremos viviendo tiempos ciertamente relajados. ¿Qué más debemos saber de este problema? ¿Estamos ante un problema serio o es el Omicron una enfermedad potencialmente menos agresiva que las primeras cepas del COVID? Le preguntaría, doctora. Como bien lo dijiste en un inicio, todavía nos falta bastante para entender, pero sí estamos viendo que Omicron es una cepa altamente contagiosa, pero no tan virulenta como lo fue la cepa Delta. Esto significa que los síntomas que se están presentando con Omicron son un poco más leves. Esto evidentemente no nos puede dar pauta a permitirnos bajar la guardia, ¿no? Porque al final del día, como lo llevamos diciendo durante toda esta pandemia, es un virus nuevo que ha entrado como nuevo en contacto con el hombre. Entonces, pues sí, no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro. Sí sabemos ahorita que Omicron no es tan virulento, no da síntomas tan severos como lo fue la variante Delta, pero sí es extremadamente contagioso. Extremadamente contagiosa. ¿Y el mecanismo de contagio es exactamente similar al de la cepa Delta, doctora? Exacto, es igual, por ende las medidas que hemos llevado a lo largo de toda esta pandemia son las mismas, las medidas de prevención, usar cubrebocas, reunirnos en espacios abiertos, bien ventilados, con poca gente, lavarnos las manos, etc. Doctora, podríamos pensar, y no sé, he escuchado algunas versiones en el sentido de que Omicron podría ser, es una conjetura y no sé qué tan descabellada es, que Omicron pudiera ser una especie también de cepa controladora de COVID que ayudara a poner a raya a la pandemia en su primer tipo de cepa, una especie como de defensa dentro del propio mundo de los virus. ¿Es posible esto? Digo, la forma en la que los virus mutan, mutan evidentemente favoreciendo el contagio del virus, ¿no? En este caso, tenemos la suerte de que sí se ha vuelto más contagioso el COVID con esta última cepa, pero los síntomas no son severos como lo vimos con las primeras cepas. O sea, o por lo menos no ha demostrado serlo así en el tiempo que hemos estado en convivencia con Omicron. Lo que sí nos daría puerta a que esto fuera una especie de ya un contacto masivo del virus en la población por la cantidad por la forma en la que se contagia, que es muy contagioso. Entonces, déjeme, sí podríamos concluir que dado que es altamente infecciosa, o sea, y se transmite con mucho más rapidez, pero por otro lado es una cepa no tan virulenta, ¿podríamos pensar en un futuro cercano, en una especie como de inmunidad de rebaño mundial? Sí, y yo creo que aún más efectiva que lo que hubiera podido pensarse en los primeros momentos de COVID, ¿no? Al final, sí es un virus extremadamente contagioso, esta es una cepa aún más contagiosa. Entonces, sí es probable que
a lo largo del tiempo Omicron sea la cepa que prevalezca. Que prevalezca. O sea, estaremos cerrando la etapa de la cepa Delta y estaremos viviendo la época de Omicron. ¿Existe la posibilidad, doctor? Y sé que esta pregunta puede ser difícil, pero ¿existe la posibilidad del surgimiento de nuevas cepas más agresivas, más complicadas? Siempre son organismos que mutan constantemente. Entonces, dependiendo del tipo de mutación y la actividad de acción del virus, si surge o no una cepa, pero es un proceso que es constante, no es algo estático, pues, no, sobre todo en virus como coronavirus e influenza. ¿Prevé usted que en un futuro Omicron o la cepa Delta, pero principalmente Omicron, que es la que está empezando a prevalecer, se convierte en algo similar en cuanto a efectos y tratamiento, como es el caso de la influenza, que año con año tengamos que estarnos vacunando, por ejemplo? Pues ahora sí, todo va a depender de cómo se comporte esta nueva cepa con la población, ¿no? Si es algo... Pero sí, al final del día la relación que vamos a tener con COVID, la especie humana con COVID va a ser similar a la relación que tenemos hoy en día con la influenza. Es muy probable que eso sea lo que pase. Caray. En algunos países como, bueno, ya lo hemos visto, en Europa están tomando medidas bastante drásticas, incluso están volviendo al encierro y a la suspensión de labores. ¿Sería eso lo indicado en un país como el nuestro o considera usted que las políticas públicas aplicadas en México son las correctas? Al final del día todo nos lo dice la ocupación hospitalaria, ¿no? Si vemos que el sistema de salud está llenándose poco a poco y rápidamente, pues sí se deberían de tomar medidas como las que se están tomando en Europa. En caso de México, la ocupación hospitalaria, tengo entendido hasta el día de ayer, era del 6%, y eso nos permite continuar las mismas medidas que hemos continuado en los últimos meses. No regresando a un encierro. ¿Por qué? Porque nos podemos dar ahorita un poco el lujo a estar haciendo una vida normal, siempre cuidándonos, evidentemente usando cubrebocas y todas las medidas que nos han propuesto durante estos tiempos, porque sí hay todavía camas. Sí. Doctora, estoy platicando con la doctora Fernanda Carral. Doctora, se ha criticado mucho las medidas de protección que se han tomado por parte del gobierno mexicano. Esto es, hasta cierto punto, consideradas como laxas en el hecho de no hacer exámenes a quienes llegan de fuera, ser menos exigentes con los cruceros, con los exámenes, la aplicación mismas de exámenes y demás, porque uno de los argumentos que da el gobierno es que es inútil, que de una u otra manera, tarde que temprano estaremos viviendo más casos de Omicron. ¿Comparte usted esta medida? Pues mira, cada gobierno toma medidas según su experiencia y según su capacidad económica y según su capacidad de servicios de salud. Yo, la verdad, soy médico solamente y lejos de poder opinar las medidas de gobierno. Claro. Bueno, y aprovechando que es usted médico y también, como lo hacíamos hace un momento con el doctor con el doctor Andrés Villarreal, le comento a usted, con el doctor Jesús Felipe González, nuestro reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación, a un personal que evidentemente está agotado, que está estresado y que continúa pues al frente siendo un escudo contra el COVID. La pregunta, nuestros médicos en este momento, ¿en qué nivel están? Ya sé que no puede hablar por todos, pero lo que usted ha conocido, ¿están igual de agotados y de estresados o están más recuperados que en meses anteriores que realmente vivimos una época muy de colapso, doctora? Yo creo que el cansancio está, es un cansancio mental, emocional. No hemos tenido realmente un tiempo real de recuperación. Entonces,
pues sí, tal vez ahorita no tenemos esta intensidad y este estrés que vivimos en los meses más críticos de la pandemia, pero eso no implica y no descarta que no estemos pues cansados claro. del COVID, pues. Claro, han sido un sector muy golpeado, digamos, muy presionado, y creo que va a seguir esta presión. ¿Su pronóstico para el próximo año, doctora? Pues digo, es muy difícil poder hablar del futuro, sobre todo claro. con el COVID. Ya hemos tenido nuestras lecciones. Cada quien que se atreve a predecir termina equivocándose. Digo, yo que el futuro es lo más difícil de predecir, claro. Yo más bien que más ficciones, una esperanza. Yo espero que esta cepa Omicron continúe siendo igual de noble, que sí al final del día se logre esta inmunización masiva, no solamente de parte de la vacuna, sino que este COVID Omicron pues nos venga a hacer más leve todo. Claro, que de alguna manera sea algo dentro de lo malo, positivo, como usted nos ha explicado, ¿no? La posibilidad de que, siendo más contagiosa pero menos agresiva, pudiese ayudar a un futuro tener una especie de inmunidad de rebaño que nos permitiera enfrentarlo con más elementos. Las vacunas que existen actualmente, ¿se ha acabado de determinar si son efectivas en el caso de Omicron, o cree usted que se van a tener que generar nuevas variantes de vacuna? Yo creo que vamos a enfrentarnos a un escenario bastante similar al que tenemos con la influenza, donde cada año se van a tener que ajustar las vacunas para, pues para la variabilidad, ¿no? Dependiendo de cuál va a ser el virus predominante esa temporada, ¿no? La variante pero predominante. Claro. Doctora Fernanda Carral, muchísimas gracias, y de nueva cuenta, a través de usted, nuestro reconocimiento a su esfuerzo, a su entrega, al sacrificio que han tenido todo el sector médico, enfermeras, personal que labora en hospitales, para poder enfrentar este mal. Muchísimas gracias, y sé que no soy la persona indicada, pero he visto el esfuerzo de ustedes y me atrevo a hacer este reconocimiento a todos ustedes. Muchas gracias, doctora.